10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 22º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y posteriormente del 7 al 14. En el versículo 1 nos encontramos con el ambiente inicial en el que se dará la pericopa posterior. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban observándolo, estaban espiándolo, dice nuestra traducción litúrgica. Es decir, los fariseos estaban viendo qué hacía el Señor, estaban constantemente vigilándolo, ya sabemos, para poder acusarlo de algo. Pero es interesante como en el versículo 7 se nos muestra que el Señor Jesús está también pendiente, no con malicia como los fariseos, pero sí con deseo de poder instruir los corazones, y por eso tiene los ojos abiertos para captar la situación real en los que se encuentran aquellos que le rodean para poder enseñarles. Y por eso, fijándose cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Fijándose de qué manera los invitados escogían los primeros lugares, los protoclisías, que significa primer lugar, lugar de honor en la mesa, es decir, dentro de una disposición, de una recepción, de una cena, de un banquete, siempre hay lugares importantes. Y Jesús observaba cómo los invitados, al llegar, trataban de escoger los lugares más importantes, los lugares de honor. Realmente, antes de comentar las palabras de Jesús al respecto, es interesante cómo esto de los primeros lugares es algo tan profundamente inscrito por la concupiscencia en nuestros corazones. Es como si no solamente necesitáramos tener cosas buenas en nuestra vida, es decir, no solamente que a veces nuestro corazón se apega a lo material o a las cosas que pasan y nos quedamos como que instalados en eso, sino que además tenemos como una gran dificultad para ver al otro como alguien igual que yo, como un hermano que tiene exactamente mis mismas necesidades, y a partir de eso pues construir una fraternidad que eleve nuestro corazón. Y por la concupiscencia, por el egoísmo que está alojado, digamos así, en nuestra tendencia después del pecado, tenemos efectivamente la constante tentación de buscar nuestro valor no en nosotros mismos y en los dones que Dios nos ha dado para compartirlos con los demás, sino que muchas veces caemos en la tentación de pensar que nuestro valor nos viene de la comparación con los demás. Entonces, solamente si yo resulto más valioso en mi mente que el otro, entonces valgo. Por eso busco el primer lugar, a veces de manera directa, a veces de manera velada. Entonces necesito no solamente tener, sino tener más que el otro. No solamente estar invitado a una cena, sino estar en un mejor lugar, ser el más apreciado, el más querido. A esta constante tendencia de nuestro corazón responde la primera parte del Evangelio de este domingo, y luego pues la segunda parte responde a cómo debemos vivir más bien nuestra relación con los demás. Entonces, viendo esto, Jesús les dice la siguiente parábola. Y es importante porque es una parábola, es decir, no es una enseñanza concreta sobre cómo proceder, como veremos al final, sino una parábola. Les dice lo siguiente: cuando alguien te invite a una boda, no elijas la protoclisía, no elijas el primer lugar, no sea que llegue alguien más importante que tú, entimóteros, alguien que tenga más valor, que sea apreciado con mayor dignidad. Y entonces el que los ha invitado a ambos tenga que venir a decirte: amigo, por favor, deja este lugar para este. Y entonces tendrás que ir a ocupar meta aisquiunes, lleno de vergüenza, el último lugar. Versículo 10.
cuando te invitan, escoge más bien el último lugar. Es interesante el verbo utilizado aquí, el verbo anapipto. Siéntate, pero también pues, significa cae. O sea, ponte, cae, déjate caer, ¿no? Busca el último lugar. ¿Ya? Para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Hasta ahí la parábola. Si interpretamos la parábola literalmente como una especie de norma de comportamiento, claro, parecería indicar el Señor que no es que no hay que querer los primeros lugares, hay que quererlos, pero hay que ser inteligente y usar estrategia, ¿no? Y la estrategia es, digamos así, hacernos el que queremos el último lugar para que luego nos hagan pasar al primero. Entonces, dicho así, entendida así, solo desde este punto de vista literal, la parábola de Jesús parece ser una estrategia de posicionamiento. Pero como toda parábola, o como muchas de las parábolas, se comprende plenamente desde el final, donde se resuelve la parábola, y se da, en este caso, la moraleja, por así decir, de la parábola. ¿Y cuál es la moraleja? Todo el que se exalte a sí mismo, el que se engrandece a sí mismo, será humillado. Y el que se humilla será engrandecido. Otipas o iupson euton, iupson, el verbo iupso, el que se levanta, el que se pone arriba, el que se exalta. Todo el que se exalta será tapeinocesetai, el verbo tapeino, que significa humillar, será humillado. Pero el que se humilla, el que se hace pequeño, o tapeinone auton, iupso thesetai, será elevado. Esta es la enseñanza de la parábola. Que en el fondo nuestra aspiración no debe ser la de buscar el primer lugar, sino el último. O sea, en el fondo Jesús quiere cambiar la aspiración de nuestro corazón. Tenemos que buscar el último lugar. Charles de Foucault decía que hay que ocupar siempre el último lugar porque es el lugar de Cristo. Cristo que ocupó el último lugar, allí debemos estar nosotros porque ahí está Jesús. Si queremos buscar el primero no lo vamos a encontrar. Y también decía que Jesús ocupó el último lugar de tal forma que nadie se lo puede arrebatar. O sea, nadie puede ponerse en un lugar más último que en el que se puso Jesús. Este es un mensaje que atraviesa todo el Evangelio, ¿no? Ya María en el Magnificat nos recuerda: ha derribado el trono a los potentados, a los poderosos, y levantó a los humildes. Lucas 1:52. Y Jesús también lo recuerda más adelante en la parábola del fariseo y el publicano: el que se ensalza, el que se levanta será humillado, el que se humilla será enaltecido. Finalmente Jesús les recuerda la misma enseñanza a los apóstoles cuando quieren ocupar los primeros puestos en Lucas 22. Es decir, esta enseñanza de Jesús atraviesa todo el Evangelio. Es fundamental en el Evangelio, pues. Si yo quiero ser cristiano, no puedo aspirar al primer lugar, ni de forma velada, ni de frente, digamos así. Tengo que aspirar al último lugar, al lugar del servicio, al lugar de la entrega, al lugar que tomó Jesús. Tomó la condición de siervo y se humilló, se anonadó a sí mismo, nos recuerda San Pablo en la carta a los Filipenses. Y es muy bonito cómo esta enseñanza viene como comentada, casi podríamos decir, por la primera lectura del libro del Eclesiástico. Capítulo 3. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso, y solo los humildes le dan gloria. Qué interesante esto, no podemos dar gloria a Dios sin humildad. Y estoy llamado, por lo tanto, mientras más grande sea, o sea, mientras más el Señor me haya dado, porque al final todo lo he recibido de Dios, más humilde debo ser, más pequeño, más sencillo. Y añade esta primera lectura de forma fuerte: no hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Entonces, no hay remedio para el hombre orgulloso, porque, claro, está arraigado en la maldad, ya
cree que tiene todo, que sabe todo, que es todo, por lo tanto no puede encontrar remedio. El humilde, en cambio, sabe escuchar y por eso puede siempre mejorar. Esta es la primera parte del Evangelio. Nos invita pues a posicionarnos en el lugar correcto, que no es el de querer compararnos con los demás siendo o pretendiendo ser mejores, sino pretendiendo ser siervo de todos. Pero a continuación Jesús continúa su enseñanza y la continúa de esta manera. Decía también al que le había invitado: cuando des una comida o una cena, cuando tú des una comida, cuando seas tú quien dé un banquete, una recepción, ¿no? No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque ellos no tendrán con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. En esta segunda parte del Evangelio, Jesús nos recuerda que la humildad que tenemos que tener debe llegar a las relaciones con las demás personas. De manera que no caigamos en la tentación tan frecuente, nuevamente tan arraigada en el corazón humano, de dividir el mundo entre los que son como yo y se merecen mi amor y los que no son como yo. Y hacer así como una especie de grupo selecto, ¿no? De los más inteligentes, de los más piadosos, de los que realmente, pues tienen más medios, tienen medios como yo, tienen cosas que me llaman la atención. Entonces, entre los que son como yo o como yo quiero llegar a ser, ellos cuentan para mí. El resto no, es como si fueran personas de segunda categoría. Y Jesús nos hace ver que cuando pensamos así, no nos abrimos al reino de los cielos y por lo tanto no podremos obtener recompensa. Y que además podemos caer en una lógica triste de hacer el bien solamente a aquellos que nos pueden pagar el bien, ¿no? Y Jesús, a lo largo de todo el Evangelio, una vez más nos recuerda que esto no debe ser así, que debemos hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y por eso el banquete de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestra caridad, de nuestro tiempo, de nuestra atención, no solo se lo debemos dar a estas 4 categorías, ¿no? Amigos, hermanos, parientes, vecinos ricos, ¿ya? Y Jesús contrapone otras 4 categorías. Hay que dárselas también a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. O sea, hay que abrir el corazón a los demás, a aquellos que parecen pobres, que no parecen, según mi humana apreciación, estar en mi mismo nivel, entre comillas, en mi mismo grupo, en mi misma capacidad. Abrir el corazón. Solo entonces puedo realmente recibir una recompensa en la resurrección. Es decir, en la resurrección donde la comunión se hará con todos. Si yo no abro mi vida a todos ahora, en la resurrección no tendré lugar, no puedo estar porque no he abierto mi corazón a todos. Entonces, aquí el Señor Jesús nos invita a tener este estilo, ¿no? De este amor ágape, que se da no solamente bajo la ley de la reciprocidad, sino bajo la ley de la entrega, del servicio, que no piensa solamente en incluir a aquellos que ya son como yo, sino que quiere invitar a otros para levantarlos con la alegría y la fraternidad. Así pues, el mensaje del Evangelio de hoy es efectivamente el de acercarnos con profundidad a Dios, buscar la humildad de corazón y no el primer lugar, y efectivamente dar ese primer lugar en nuestro corazón, no solo al que puede pagarme, sino al que más lo necesita. Y así podemos culminar con el mensaje de la carta a los Hebreos, ¿no? Si debemos buscar no el primer lugar sino el último, lo que realmente debe anhelar más nuestro corazón es esa cercanía con Dios. Ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos. Se han acercado a Dios, se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Ese es el puesto que debemos buscar, el estar cerca de Jesús. Y desde allí vivir como Jesús, ocupando el lugar de servicio y acogiendo a todos en nuestro corazón. Que Dios los bendiga.